La presión sobre su cuello fue inmediata, fría, implacable. Las manos que la sujetaban apretaron con una fuerza cruel, arrancándole el aire, aplastando su garganta con una brutalidad calculada. Sus pulmones ardían, cada músculo de su cuerpo entraba en pánico, luchando instintivamente por sobrevivir. Su espalda chocó violentamente contra la fría columna de mármol del tribunal. El impacto recorrió su columna como una descarga eléctrica, haciéndole soltar un jadeo ahogado, sofocado por la presión aplastante alrededor de su cuello. Sus dedos se movieron desesperadamente, agarrando las muñecas del agresor, tratando de clavar las uñas en su piel, buscando un resquicio de espacio, cualquier rendija de libertad. Pero él no cedió. Su agarre solo se intensificó. ¡Atrás! La voz de él resonó como un gruñido, cargada de autoridad y de algo aún más oscuro. Odio. Sus ojos estaban llenos de eso. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. La multitud reunida en el gran vestíbulo del tribunal se quedó inmóvil. Abogados, funcionarios, ciudadanos comunes, todos contemplaban la escena con expresiones de horror e incredulidad. El murmullo constante de voces se había esfumado, devorado, por la tensión avasalladora que se extendía como una tormenta a punto de estallar. Nadie se movió, nadie se atrevió a intervenir. Ella continuó luchando. Su pecho subía y bajaba en un esfuerzo desesperado por llenar sus pulmones, por liberarse del peso invisible de la opresión, pero él era fuerte, más fuerte de lo que había esperado. Su rostro estaba torcido en una mueca de desprecio. Sus pupilas ardían con algo venenoso, algo que llevaba mucho tiempo gestándose en su interior. «Ustedes creen que pueden hacer lo que quieran», escupió él, su aliento caliente sobre su piel, su voz impregnada de veneno. «Caminar por aquí como si este lugar les perteneciera, como si tuvieran poder». Se inclinó más cerca, su agarre cada vez más fuerte. «Pero no lo tienen, no aquí, no en mi tribunal». La juez Naomi Carter sintió como su visión comenzaba a nublarse. Sus pulmones ardían. Sus brazos temblaban, y aún así nadie intervenía, nadie se atrevía a desafiarlo, porque para ellos ella no era una jueza, no era una figura de autoridad, solo era una mujer negra atrapada en la mira de un hombre que siempre se había salido con la suya. Y entonces una voz cortó el silencio como un disparo. «Oficial, ¿qué demonios está haciendo?» Un hombre con un traje oscuro avanzó a zancadas, sus pisadas resonando contra el suelo pulido como golpes de martillo. Su expresión era una mezcla de horror y furia contenida. El oficial titubeó. Por una fracción de segundo, su agarre se aflojó, permitiéndole a Naomi tomar una bocanada de aire, un respiro entre el abismo del vacío. Pero sus ojos nunca se apartaron de ella. Seguía creyendo que tenía el control. «No recibo órdenes». «De criminales», murmuró entre dientes, sus dedos aún presionando su cuello. El hombre de traje se detuvo en seco. Sus manos temblaban a sus costados, su boca se abrió como si quisiera gritar, pero no salieron palabras. Y entonces, un sonido. El rechinar de unas puertas al abrirse. Las puertas del tribunal fueron empujadas de par en par. Filas de abogados, empleados, judiciales y miembros del jurado miraban con una mezcla de estupor y miedo. El aire se volvió espeso, cargado de algo eléctrico, algo mortal. El oficial Reed se giró, la confusión destellando en su rostro. Algo estaba mal, muy mal. Y entonces lo vio. El asiento del juez vacío, un escalofrío le recorrió la espalda, esparciéndose como hielo por sus venas. Volvió a mirar a la mujer que tenía entre sus manos. Su rostro, antes contorsionado por el dolor, ahora era
Indescifrable, una tormenta se acumulaba detrás de sus ojos, algo feroz, algo innegable. Y entonces ella habló. Acaba de agredir a una jueza en su propio tribunal. Silencio, un silencio sofocante. El color desapareció del rostro del oficial. Su respiración se detuvo por un segundo, y entonces lo comprendió. Su mundo, su poder, su control. Todo se había hecho añicos en un instante. El murmullo comenzó como un susurro, una corriente silenciosa, que se deslizó entre los presentes, creciendo con cada segundo que pasaba. Alguien jadeó, alguien más dio un paso hacia atrás. El peso de lo que acababa de ocurrir se instaló sobre la sala, denso, innegable. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. El oficial Daniel Reed se quedó inmóvil. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una excusa, una forma de deshacer lo que había hecho. Pero no había nada. No había escape. No había justificación. No había vuelta atrás. El hombre de traje oscuro exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Dios mío», susurró. Y entonces el pánico se apoderó del oficial Reed. Dio un paso atrás, sus latidos golpeando con tanta fuerza que parecían retumbar en sus oídos. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su respiración descontrolada. Sentía las miradas sobre él, el juicio en los ojos de todos los que lo rodeaban. Los murmullos se hicieron más fuertes. Alguien sacó un teléfono. Alguien comenzó a grabar. La realidad lo golpeó como un tren en movimiento. Había puesto sus manos sobre una jueza, en su propio tribunal, frente a decenas de testigos. Había cometido el mayor error de su vida, y el mundo entero estaba a punto de verlo. «¡Suéltela!». La voz grave de otro oficial rompió la parálisis de la sala. Reed sintió el pánico en sus entrañas transformarse en algo abrasador. Rabia, vergüenza, desesperación. Sus manos se apartaron del cuello de Naomi Carter como si de repente hubieran tocado fuego. Ella se tambaleó, sus pulmones absorbiendo el aire con urgencia. Pero no cayó, no se derrumbó. A pesar del dolor en su garganta, a pesar de la opresión en su pecho, se mantuvo en pie. Una jueza no se arrodilla ante un hombre como él. La sala pareció estremecerse cuando dos oficiales más se acercaron, sus manos en sus cinturones, preparados para actuar. Reed levantó las manos con rigidez, su mente atrapada entre dos instintos opuestos, luchar o rendirse. Sabía que si daba un solo paso en falso, si hacía el menor movimiento equivocado, sería reducido en segundos. Lo sabía porque había estado en el otro lado. Había sido el hombre que controlaba la situación, pero ahora ya no tenía control sobre nada. Naomi inhaló con dificultad y se irguió. Sus ojos se encontraron con los de él. Su mirada no era de miedo, era de victoria. «Arresten a este hombre». Su voz salió rasposa pero firme. Los oficiales intercambiaron miradas. Sabían lo que esto significaba. Un policía esposando a otro. Un policía reduciendo a uno de los suyos. Pero no había alternativa. No esta vez. Reed sintió la presión del metal alrededor de sus muñecas, fría e implacable. El sonido de las esposas cerrándose resonó en la sala como una sentencia. Su mandíbula se tensó. Quiso gritar, quiso pelear, quiso decir algo que cambiara el rumbo de lo inevitable, pero no había palabras que pudieran salvarlo. Las cámaras de los teléfonos ya estaban grabando. El mundo entero lo estaba viendo caer. Y Naomi Carter, la mujer que él había intentado humillar, lo miraba con la expresión de quien sabía que esto era solo el comienzo. «Llévenlo». Las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Y por primera vez en su vida, Daniel Reed fue sacado de una sala de justicia no como autoridad, sino como acusado.
El pasillo del tribunal estaba envuelto en un silencio sepulcral cuando los oficiales escoltaron a Reed fuera del vestíbulo. Los murmullos habían cesado. Los pasos resonaban en la gran estructura de mármol, cada eco pareciendo martillar el destino del hombre que acababan de esposar. Los teléfonos aún estaban grabando. El mundo entero estaba mirando. Al pasar junto a la multitud, Reed sintió la piel arderle bajo el peso de tantas miradas. Algunas eran de asombro, otras de satisfacción, pero lo peor eran aquellas que solo reflejaban una certeza incuestionable. Él estaba acabado. Cuando cruzaron las puertas principales, la luz del sol lo golpeó como un castigo divino, y entonces lo oyó. Las voces, los gritos, el estruendo del mundo exterior. Había una multitud congregada en los escalones del tribunal. La noticia se había esparcido como pólvora, y lo que había comenzado como rumores en los pasillos, ahora era un rugido en las calles. Reporteros, manifestantes, civiles con pancartas, algunos gritaban su nombre con furia, otros vitoreaban mientras lo veían ser llevado como un criminal más. Las cámaras lo enfocaban, cada paso suyo era transmitido en vivo, su rostro aparecería en todos los noticieros antes de que llegara siquiera a la patrulla. Reed trató de respirar, pero el aire le supo a polvo y derrota. Un empujón firme en su espalda lo hizo avanzar, y por primera vez comprendió que no era solo el final de su carrera, era el final de su vida tal como la conocía. Dentro del tribunal, Naomi Carter permaneció de pie, observando la puerta cerrarse tras él. El eco de la multitud retumbaba incluso dentro del edificio, un recordatorio de que este caso ya no le pertenecía solo a ella. Su mano se elevó instintivamente a su cuello. Sentía la piel sensible, los moretones comenzando a marcarse, la evidencia de lo cerca que había estado de perder el control de su propio destino. Pero no lo había perdido, todavía estaba de pie, y ahora todos sabían quién era. Los abogados comenzaron a moverse, los oficiales de seguridad intercambiaron miradas incómodas, los asistentes judiciales hablaban en murmullos apresurados. Sabía lo que vendría después. Las preguntas, las ruedas de prensa, el escrutinio público. Este caso iba a explotar en todos los medios de comunicación. Tomó aire, firme, controlada, invulnerable. Si el mundo quería observarla, lo haría bajo sus términos. El poder había cambiado de manos. Las puertas del tribunal volvieron a abrirse y el rugido de la multitud creció aún más cuando Naomi Carter emergió. Las cámaras giraron en su dirección. Los micrófonos se alzaron como dagas afiladas. La multitud rugió su nombre. Algunos la llamaban heroína, otros la llamaban provocadora. Pero una cosa era segura, ya nadie la ignoraba, y este era solo el comienzo. El frío metal de las esposas se clavaba en sus muñecas mientras Reed era empujado dentro de la patrulla. El sonido de la puerta cerrándose tras él retumbó como un golpe en su cráneo. Por primera vez en su vida, estaba del otro lado. El asiento trasero era incómodo, estrecho, sofocante. La barrera de acrílico que lo separaba de los oficiales que lo escoltaban lo hacía sentirse aún más atrapado. Intentó inhalar profundamente, pero el aire dentro de la patrulla olía a encierro, a desesperación, a castigo. A través de la ventanilla trasera vio el tribunal alejarse lentamente. Las cámaras aún estaban grabando. Las multitudes aún lo observaban. Sintió un nudo apretarse en su estómago. Se obligó a mantener el rostro neutral, impasible. Pero por dentro, su mente se tambaleaba con una pregunta que no podía ignorar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Cuando la patrulla llegó a la comisaría, Reed sintió que el aire se volvía aún más denso. Había pasado por esta misma puerta cientos de veces. Pero nunca así.
Los oficiales en la entrada lo miraron con expresiones que variaban entre sorpresa y cautela. Algunos se apresuraron a apartar la vista. Otros no disimularon el juicio en sus rostros. Y entonces lo vio. El jefe de policía estaba en la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión era de pura piedra. Cuando Reed fue escoltado dentro, la voz grave del jefe lo detuvo en seco. Daniel Reed. Reed tragó saliva. ¿Tiene algo que decir?, continuó el jefe, con un tono que Reed nunca había escuchado dirigido hacia él. El oficial apretó los dientes. Había aprendido a leer los gestos de los superiores, y en ese instante lo entendió. No había defensa posible. No había red de protección esta vez. Lo habían abandonado. «Confisque todo y pónganlo en una celda», ordenó el jefe. Las palabras lo atravesaron como un puñal. «No, manténganlo en resguardo. No, esto es solo un malentendido. Solo órdenes frías y definitivas. No era uno de ellos ahora, era solo otro prisionero». Las noticias estallaron con una violencia que nadie esperaba. Los noticieros interrumpieron sus transmisiones. Las redes sociales se incendiaron. Los titulares gritaban la historia con una intensidad abrumadora. Oficial. Agrede a una jueza en su propio tribunal. Daniel Reed arrestado. El escándalo que sacude al país. Naomi Carter, el rostro de una nueva justicia. ¿Quieres más contenido como este? Entonces, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Las imágenes del ataque y el arresto eran reproducidas sin cesar. Cada ángulo, cada segundo, cada palabra dicha en el tribunal fue diseccionada. Los análisis políticos no tardaron en llegar. Los manifestantes tomaron las calles, algunos con pancartas pidiendo justicia, otros con carteles que decían «defiendan a la policía». El país estaba dividido, pero en un punto todos coincidían. Esta historia cambiaría todo. Naomi Carter observó las noticias desde su despacho, con la luz tenue iluminando la pantalla de su computadora. Las imágenes de su propio rostro aparecían en todos los canales. Algunos la llamaban valiente, otros la llamaban amenaza. Pero lo que más la impactó fue ver los comentarios en redes sociales. Algunas personas agradecían su fortaleza, decían que era un símbolo de resistencia. Otros aseguraban que Reed había sido provocado. Un mensaje en particular le llamó la atención. «Deberías haber dejado que él te matara». Naomi inhaló lentamente. No era la primera vez que recibía amenazas, y sabía que no sería la última. Pero no iba a detenerse ahora, no después de todo lo que había pasado. La pregunta ahora era, ¿qué vendría después? La sala del tribunal estaba abarrotada. Había cámaras en cada rincón, periodistas con libretas en las manos, abogados ajustando sus corbatas, susurrando entre sí. Pero lo que dominaba el ambiente no era el murmullo incesante de la prensa ni los flashes de los fotógrafos. Era la tensión. Una carga eléctrica flotaba en el aire, como si todos estuvieran esperando una explosión inminente. Naomi Carter se encontraba sentada en la primera fila, con la espalda recta, su expresión inquebrantable. Pero dentro de ella, su corazón latía con fuerza. Era extraño estar de este lado de la sala, no como jueza, sino como víctima, como testigo, como el rostro de un caso que se había convertido en un campo de batalla ideológico. En la mesa de la defensa, Daniel Reed permanecía en silencio. Vestía un traje barato en lugar de su uniforme. Sus muñecas ya no llevaban esposas, pero su rostro mostraba las huellas del agotamiento. El hombre que alguna vez caminó con la confianza de la impunidad, ahora se veía más pequeño, más viejo, más perdido. El juez ingresó y el sonido del mazo golpeando la madera resonó por toda la sala. «Este tribunal está en sesión». La fiscalía comenzó a hablar. Enumeraron los cargos: agresión agravada,
obstrucción a la justicia, uso indebido de la fuerza. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que se cerraba sobre Reed. Naomi lo observó, esperaba verlo reaccionar, esperaba verlo desafiante, furioso como siempre. Pero no, sus hombros estaban hundidos, su mirada vacía. El hombre que la había atacado, el hombre que la había tratado como si su vida no valiera nada, ahora parecía comprender que su propia vida, tal como la conocía, se había terminado. Pero aún quedaba una pregunta. ¿La justicia llegaría hasta el final? Los días siguientes fueron una vorágine. Las audiencias continuaron. Los testigos declararon. El video del ataque se reprodujo una y otra vez. Cada repetición hacía que la verdad fuera innegable. No había excusas, no había defensa posible. Y sin embargo, afuera, el mundo seguía dividido. Las protestas no cesaban. Algunos pedían una condena ejemplar. Otros aseguraban que Reed solo había perdido el control. Las amenazas contra Naomi aumentaron. Le enviaban correos, mensajes, cartas. Algunas llenas de apoyo, otras llenas de odio. Una en particular la hizo detenerse. Era un sobre sin remitente. Dentro, un solo papel con una frase escrita en tinta roja. Cuídate, no todos creen que mereces ese puesto. Naomi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que este juicio no era solo sobre Daniel Reed, era sobre ella, sobre su existencia en un espacio que muchos aún creían que no le pertenecía, y eso la hizo preguntarse, ¿qué pasaría cuando todo terminara? El tribunal estaba en silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido de las cámaras grabando cada segundo. Todos contenían la respiración. El jurado había deliberado durante horas, y ahora el destino de Daniel Reed estaba a punto de ser sellado. Naomi Carter estaba sentada en la primera fila, con la espalda erguida, el rostro sereno. Pero sus dedos estaban entrelazados con fuerza sobre su regazo, esperando. El juez miró al jurado. ¿Han llegado a un veredicto? La presidenta del jurado se puso de pie, sosteniendo una hoja de papel en sus manos. Sí, su señoría. El juez asintió. Proceda. La mujer inhaló profundamente antes de hablar. En el caso del Estado contra el oficial Daniel Reed, por el cargo de agresión agravada, culpable, un murmullo recorrió la sala, pero aún no había terminado. Por el cargo de obstrucción a la justicia, culpable. Naomi sintió su pecho comprimirse. Por el cargo de uso indebido de la fuerza, culpable. El susurro colectivo se convirtió en un estruendo. Los periodistas salieron disparados a redactar titulares. El juez golpeó su mazo contra la madera. «Orden en la sala». Naomi cerró los ojos por un instante, no por satisfacción, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que el peso de la injusticia no recaía sobre ella. No esta vez. Cuando llegó el momento de la sentencia, el tribunal volvió a llenarse. Daniel Reed estaba de pie. Su rostro no mostraba la arrogancia de antes, tampoco rabia, solo resignación. El juez ajustó sus lentes y leyó la decisión final. Daniel Reed, este tribunal lo sentencia a 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Algunos en la sala exhalaron de alivio, otros quedaron en shock. Reed no reaccionó, solo bajó la cabeza, aceptando su destino. El mazo golpeó la mesa. Caso cerrado. La patrulla lo esperaba afuera. Esta vez no había multitudes gritando su nombre. Solo un grupo de reporteros y algunas cámaras transmitiendo en vivo. Mientras lo escoltaban al vehículo, Reed giró la cabeza ligeramente y vio una figura de pie en los escalones del tribunal, Naomi Carter. Sus miradas se cruzaron por un instante. No hubo palabras, no eran necesarias.
Cada uno sabía lo que significaba ese momento. Naomi lo vio subir a la patrulla, con las manos esposadas, con el rostro demacrado, con el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. Y entonces la puerta se cerró, el vehículo arrancó, y Daniel Reed desapareció. Para siempre, el caso había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. La sentencia de Daniel Reed había sacudido al país. Durante años, policías acusados de brutalidad habían escapado sin castigo, protegidos por el sistema, por las conexiones, por el silencio. Pero esta vez, no. Esta vez, el sistema no lo había salvado, y eso aterrorizaba a muchos. Los titulares no paraban de repetirse en todas las pantallas. Un oficial sentenciado por atacar a una jueza, un precedente histórico. ¿Justicia o exceso? El debate nacional sobre el caso Reed. Naomi Carter, la jueza que desafió al sistema. En la televisión, en la radio, en las redes sociales. Su nombre estaba en todas partes, pero la atención traía consigo peligro. Naomi Carter caminaba por el pasillo del tribunal, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Antes la respetaban, ahora la temían, o la odiaban. Algunos compañeros de profesión la evitaban, otros le sonreían con falsedad. El poder tenía un precio y ella lo estaba pagando. Cuando entró en su despacho, encontró un sobre encima de su escritorio. No tenía remitente ni sello postal. Alguien lo había dejado ahí. Con cautela, lo abrió. Un solo papel. 3 palabras escritas en tinta negra. Esto no ha terminado. El mensaje era claro. El caso había cerrado, pero su lucha apenas empezaba. La noche caía sobre la ciudad, pero Naomi Carter no podía descansar. Desde que el caso había terminado, su vida se había convertido en una rutina de paranoia y cautela. Caminaba por los pasillos del tribunal sintiendo la presión de las miradas ajenas. Recibía llamadas en las que nadie hablaba, solo respiraban al otro lado de la línea. El miedo era un veneno que se filtraba en cada rincón de su mundo. Sabía que su victoria había marcado un antes y un después. Había humillado a un sistema que llevaba décadas protegiendo a hombres como Daniel Reed. Había demostrado que la justicia podía aplicarse incluso a aquellos que creían estar por encima de la ley. Y eso no se lo perdonarían nunca. Naomi dejó el sobre con la amenaza sobre su escritorio, sin abrirlo nuevamente. Ya no se sorprendía, no era el primero, ni sería el último. Encendió su computadora y revisó las noticias. Las redes sociales ardían. Algunos la llamaban héroe, otros la llamaban traidora. Exceso de poder. Desafió la autoridad policial, jugó la carta racial para destruir la carrera de un hombre blanco. Los comentarios se repetían como un eco. Sabía lo que estaban haciendo. Estaban construyendo una narrativa, intentando convertirla en el problema, deslegitimarla, hacerla caer. Pero ella no iba a permitirlo. Cuando salió del tribunal esa noche, su chofer la esperaba en la entrada, como siempre. Subió al auto y cerró los ojos un instante, pero algo estaba mal. El coche no se movió. ¿Richard?, preguntó abriendo los ojos. El asiento del conductor estaba vacío. Naomi sintió que su respiración se aceleraba. Sus dedos se tensaron sobre su bolso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Alguien había estado en ese coche antes que ella, y entonces vio el sobre el asiento delantero, otro más, esta vez con algo dentro. Lo abrió con manos temblorosas. Un solo objeto cayó sobre su regazo. Una bala fría, metálica, un mensaje claro. La advertencia había terminado. Ahora venían por ella. El silencio dentro del auto se volvió insoportable. Naomi miró la bala en su regazo, fría, pesada, un símbolo de lo que venía. Su primer instinto fue salir del coche, pero se obligó a quedarse quieta. Piensa. No entres en pánico. Con manos temblorosas,
Sacó su teléfono y marcó el número de su asistente. «No te muevas». La voz del otro lado de la línea fue firme, pero ella ya lo sabía. Sabía lo que significaba esa bala. No era solo una amenaza, era una promesa. Cuando la policía llegó, Naomi estaba sentada fuera del coche, con los brazos cruzados, su rostro impasible. No mostrar miedo, no demostrar debilidad. Esa era la regla. Los oficiales revisaron el vehículo de arriba a abajo. No encontramos nada más. Naomi dejó escapar un suspiro contenido, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Las noticias no tardaron en llegar a los medios. Jueza Naomi Carter recibe amenazas tras condena histórica. El caso Reed desata una nueva ola de violencia. ¿Está la justicia bajo ataque? Los reporteros la esperaban a la salida de su casa, a la entrada del tribunal, en cada esquina de su vida. Pero las verdaderas amenazas no venían de los medios, venían de las sombras, de aquellos que no aparecían en cámaras, pero movían los hilos en la oscuridad, aquellos que no estaban dispuestos a perder el control. Y Naomi lo sabía. El caso Reed había sido solo el inicio. Ahora, su propia supervivencia estaba en juego. Naomi Carter sabía que no podía retroceder. El atentado no tardó en llegar. Una noche, cuando salía del tribunal, su auto explotó antes de que pudiera subir. El estallido iluminó la calle. El fuego devoró el metal. Naomi se quedó inmóvil, con los latidos golpeándole el pecho. Si hubiera salido unos segundos antes, pero no lo había hecho. Seguía viva. Los medios explotaron con la noticia. Intentan asesinar a la jueza del caso Reed. Naomi Carter bajo protección tras atentado fallido. ¿Quién quiere silenciar a la jueza? Las respuestas eran obvias, pero nadie tenía pruebas. Las amenazas eran susurradas, los enemigos eran invisibles, y aún así, Naomi no tenía intención de ceder. El caso Reed quedó atrás, pero su impacto cambió la historia. La policía, el gobierno, los jueces, todos sintieron el golpe. Algunos lo llamaron justicia, otros lo llamaron traición, pero nadie pudo ignorarlo. Naomi Carter siguió ascendiendo. La nominaron para la Corte de Apelaciones, y cuando su nombre apareció entre los candidatos a la Corte Suprema, el país entero contuvo la respiración. Los que la querían fuera entendieron algo aterrador. No solo no pudieron destruirla, la hicieron más fuerte. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.